Ay, sí. Ahora sí, comenzamos entonces con la clase. Como les decía, vamos a ver hoy día la habilidad de interpretar y como lo vimos la semana pasada, ¿ya? Eh, Hoy día vamos a trabajar aquí en lo que está en rojo, en lo que es inferencia de propósitos comunicativos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando lo que era la síntesis y la relación de ideas dentro de un texto. ¿Se acuerdan que hicimos ejercicios que tenían que ver con cuadros, donde veíamos párrafo uno, por ejemplo, y párrafo 2 y así sucesivamente? Y después revisamos varios ejercicios al final, donde iban aplicadas estas habilidades. Hoy día, como aparece aquí en la diapositiva, vamos a trabajar lo que es la inferencia y vamos a tratar de recordar varios contenidos y varios elementos que hemos trabajado durante el año en relación a estas dos habilidades, ya que queda muy poco para que se dé la prueba. ¿Ok? Y ya la próxima semana vamos a entrar a la habilidad más alta, junto con la que vamos a ver hoy día, que es el de juicio de valor, pertinencia y actitudes de un emisor. ¿Ya? Por lo tanto, como ustedes ven, estamos avanzando bastante en estas últimas 3 4 sesiones que hemos ido trabajando después del 18 en torno a el resumen de los elementos centrales que se ven durante el año. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Elaborar inferencias a partir de antecedentes que presentan texto y fragmento. La idea es que recordemos también hoy día cuál era la diferencia entre una conjetura, ¿se acuerdan? Una suposición, cuál era el límite para poder establecer esa diferencia. Determinar la función comunicativa de los textos y elementos presentes en diversas lecturas. Y ahí vamos a pensar también en la estructura de un texto y al mismo tiempo vamos a trabajar o vamos a recordar cómo esos elementos dentro de un texto se iban enlazando y llegando a obtener un resultado. Entonces, frente a esto, es importante, ¿cierto?, que ustedes pongan atención. Ahora yo les voy a eh, poner un video, ¿ya? Eh, a ver si lo logro hacer de buena manera. Déjenme que voy a salir un poco ahí de la diapositiva. Denme un segundito. Voy a abrir el video, ¿ya? Para que funcione, porque no quiero que me pase lo mismo que me pasó hace 2 semanas, que me quedé con, como les decía, con una imagen que no era de lo que estaba trabajando, sino con otra. Así que voy a abrir el video primero, lo estoy haciendo de hecho en este momento, y les vuelvo a compartir la pantalla ahora, precisamente, eh, con, ahí está, con el video, y espero que se oiga bien, que se escuche bien ahí. Por último me mandan un mensaje, me dicen si se ve o se escucha bien. Yo ahí estoy, está recién conectándose, y ahí me voy a saltar los anuncios y a ver si me funciona. ¿Ya? Salió un príncipe en Nueva York 2. ¿Para qué hacer las dos? Yo opino que no era necesario. Todas las segundas partes de películas son malas. Tiene razón. Todas son malas. ¿Cómo que todas? Volver al Futuro 2 es excelente. Tiene Anda razón. por ahí nomás. Pero el Oso Dead 2, Rambo y Matrix 2, Cazafantasmas, ¿cómo se llama esa del vampiro? Crepúsculo. Esa es mala hasta la 1. Día de la Independencia, Cars y Jurassic Park, todas malas. En eso tiene razón. ¿Y qué me dices del Padrino 2? ¿Acaso me vas a decir que es mala también? Tiene razón. La 3 también es buena. Pero esas películas tenían que hacerlas para poder cerrar la historia, igual que Sector 9. Sector 9 no tiene segunda parte. Pues debería tenerla. La cucaracha iba a volver en 3 años, igual que Monster Inc. ¿Qué pasó con Boo? Tampoco sé del origen. ¿Se cayó la pirinola? ¿Era sueño? Solo esas historias merecían una segunda parte. Pero las otras películas no. Tiene razón. Solo esas películas. Te olvidas de segundas partes muy buenas. Indiana Jones 2, John Wick 2, El Imperio Contraataca, Batman el Caballero de la Noche, Terminator 2, Mi Pobre Angelito 2 y Spider-Man 2 del Tobey Maguire. Tiene razón. Y esa incluso es mejor que la 1. ¿Cómo mejor que la 1? Nunca una secuela ha sido mejor que su primera parte. Si no te gustan las segundas partes, ¿por qué las ves? ¡Ah! Tiene razón. Estoy obligado a verlas por si hacen la 3. Tiene razón. Está obligado a verlas. Por esa razón viste todas las Rápido y Furioso. Y todas las Harry Potter. ¿Qué quieres? ¿Qué
Vean Un Príncipe en Nueva York 2. Yo la voy a ver. Yo también. Yo también la veré. Siempre he dicho que las segundas partes son excelentes, ¿cierto? Eso dijo. Mentira, dijiste que las segundas partes eran malas. No, yo dije que eran buenas. Mentira, es verdad. Mentira. Dijiste que eran malas. Tienes razón. Dijiste que eran malas. No le haga caso. ¿Dónde se puede ver? En Amazon Prime Video. Bueno, pues no me la perderé. Nah. Salió Un Príncipe en Nueva York 2. Ya. ¿Están ahí al otro lado de la pantalla? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Se vio bien? ¿Se escuchó bien el video que está ahí? ¿Lo leo, lo escucho? ¿Qué les pareció? ¿De qué está hablando el video? Por mientras que yo dejo de compartir y vuelvo a colocar la diapositiva donde estamos para compartir. Ahí está. Entonces ahí están las preguntas que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Cuál es el tema de la discusión que tienen estos personajes? ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede hablar? ¿Me puede escribir? ¿Están todos ahí en silencio? Ahí está la... Estoy haciendo todo el tejimaneje de nuevo para que no se me quede sin la diapositiva. Ahí sí. Nadie se dieron cuenta de qué se trataba. ¿Cuál era el tema? Dígame algo. Estaban discutiendo sobre las segundas partes de las películas, ¿no? Ya. ¿Y cuál era la posición que tenían en el fondo los personajes? Que igual dependía de la persona y cómo, y también de la película, pues, de cómo se trataba la historia. Ya. ¿Y qué podríamos concluir a partir de la conversación que tenía? ¿Qué es lo que pasó al final? Se convencieron de que al final las segundas partes no son tan malas, pues, o sea, al fin y al cabo de una misma franquicia. Ya, ok. ¿Quién era el personaje que entró al final después a esa peluquería donde estaban discutiendo estos caballeros? ¿Se dieron cuenta? Los que son más cinéfilos acá, No, profe, no me di cuenta. no se dio cuenta. ¿Algún otro por ahí que escriba que se haya dado cuenta? Porque si ustedes se dieron cuenta, el personaje central que estaba ahí hablando estuvo argumentando toda la primera parte del video en que las segundas partes de las películas no eran tan buenas y había una persona dentro del video, ¿cierto?, que decía a todo que sí, y habían los otros dos personajes que estaban ahí, a medida que iba avanzando la conversación, iban agregando elementos que fueron de alguna manera cambiando la perspectiva inicial, pero el personaje principal siguió manteniendo la idea de que las segundas partes no eran de la mejor, pero cuando ingresa, después de como un pequeño corte que coloca ahí el video, y cuando ingresa una persona, eh, prácticamente el personaje principal cambia de idea. Dice que las segundas partes sí eran buenas y que siempre las había visto todas, y finalmente su compañero lo delatan, diciendo que hace un par de minutos había dicho totalmente lo contrario. Bueno, ahí uno puede concluir, derivar, tomar como inferencia el hecho de que el actor que entró ahí en pantalla es alguien que es súper importante porque en el fondo es Eddie Murphy, si ustedes se dieron cuenta. Y Eddie Murphy iba a hablar de la segunda parte de una película, que El Príncipe en Nueva York 2. Entonces, por lo tanto, frente a eso, el protagonista de la discusión, que había argumentado todo al principio en contra de la segunda parte, para caerle bien a Eddie Murphy, dice que las segundas partes son buenas, porque tiene un personaje que viene a promocionar una segunda parte.
Entonces, como ustedes se van dando cuenta, como dijeron, si bien el tema del video tiene que ver, obviamente, con la segunda parte de las películas, uno también se va dando cuenta que hay elementos que van introduciéndose dentro del relato, que pueden hacer cambiar o no cambiar el giro de una conversación, en este caso el giro argumentativo, y yo tengo que estar muy atento. Y qué bueno que de alguna manera ahí Aldo o ninguno de los demás que está al otro lado de la pantalla me escribió quién era el personaje que entró, porque eso me permite a mí decir algo que es súper importante respecto de la inferencia, que lo dijimos también en clases anteriores. El hecho de que yo tengo que fijarme en las pistas que me pueda dar el texto, en este caso el video, pero también tengo que tener un conocimiento previo respecto de los elementos que aparecen dentro de el texto. ¿Qué significa eso? En este caso, si ustedes no tenían idea o no asociaron o no lograron conectar la figura de Eddie Murphy con el hecho de que estaba promocionando una segunda parte de una película, no entendieron o no logran interpretar de buena manera o inferir de buena manera por qué cambia de giro el personaje principal, y así frente a eso se produce un cambio, ¿cierto?, en la conversación que había tenido durante todo el video. No sé si me explico, espero que se vaya entendiendo lo que quiero decir y en el fondo por qué el video que está puesto hoy día como motivación al inicio de esta clase. Es para que ustedes se den cuenta que hay ciertos elementos que uno los tiene que reconocer y otros también tiene que asociar dentro de lo que el mismo video en este caso nos mostraba, en el caso de un texto, dentro de lo que el mismo texto pueda mostrar. Ya, espero que no haya dudas y si las hay, manifiéstenlas, escriban, hablen, sin vergüenza. ¿Ya? Entonces, vámonos a la parte eh, central de lo que hoy día vamos a hablar y que propuse yo en el objetivo inicial, que era hablar de la habilidad de inferir y que está relacionada con la habilidad de interpretar que vimos la semana pasada. ¿Ya? Ok. Entonces, nosotros decíamos, y yo decía la semana pasada, que para poder interpretar uno tenía que hacer varios procesos cognitivos, que era el de sintetizar, por ejemplo, que era poder en una oración o en una frase llegar a decir lo central de un texto, relacionar, porque en el fondo tengo que vincular los elementos dentro del texto para poder llegar a establecer esa síntesis. Y por último, inferir cuando me preguntan por algo que no está en el mismo texto, pero que los elementos que se vinculan dentro del texto me permiten decirlo, o hay elementos que están fuera del texto y que el autor de ese texto asume que nosotros sabemos y que nos va de alguna manera a ayudar para poder llegar a una síntesis correcta y por lo tanto una inferencia correcta. Entonces, por eso que yo me he centrado en las últimas 3 sesiones en estas habilidades, porque son las más complejas de resolver a la hora de contestar una prueba como la PAES que van a dar ustedes ya en poco más de un mes y medio, que es lo que queda, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el DEMRE, les recuerdo que la inferencia tiene que darse siempre a partir de marcas textuales, que puede ser local, como una parte del video, que era el estímulo, o una parte de un texto, que podría ser lo que le va a tocar en la PAES, o puede ser global, donde le pregunten por todo el texto o por todo el video en este caso, y eso va a hacer que también uno tenga que combinar aquello con que si es explícito o es implícito. ¿Ya? Por otra parte, tengo que interpretar el propósito de algunos elementos. O sea, ¿por qué el que armó este video, casi al final del video, introduce la figura de Eddie Murphy? ¿Con qué propósito? Uno tendría que inferir que seguramente a partir de cómo fue dándose toda la conversación, ¿cierto? Que en un principio estaba argumentativamente en contra de las segundas partes, fue cambiando y derivando en que parece que las segundas partes no eran tan malas y que habían notables ejemplos de segundas partes muy buenas. Y bueno, ahí aparece Eddie Murphy para recomendar una película con su segunda parte. O sea, uno puede identificar que hay un elemento que se introduce y que tiene un propósito, un para qué, una finalidad.
dentro de un texto va a pasar lo mismo. Van a haber ciertos giros, ciertos argumentos, ciertas personas que se nombren, cierta palabra que se ocupe, que va a tener un objetivo preciso que puede cambiar el sentido del texto o puede mantenerlo en cierta dirección. Y eso yo tengo que ser capaz de visualizarlo, de fijarme, de concentrarme en ello. Entonces, las preguntas que miden estas tareas lectoras van a tener en algunos aspectos un foco en el total del texto y el otro en una parte, pero en el fondo, eso que considera una parte del texto va a ser aquello que va a también permitir entender el global del texto. Y ahí se combinan con dos conceptos que ya vimos también en sesiones anteriores y que ustedes deben haber visto más o menos entre séptimo, octavo, primero medio, que son el concepto de coherencia y cohesión. O sea, van a haber ciertos elementos internos dentro del texto que me van a permitir entender el global, el sentido general. Y obviamente que cuando yo pregunto por el sentido general, esos elementos locales o parciales van a ayudar a entender el sentido global. Y si me preguntan solo por el sentido local, tendré que dejar el global, pero en el detalle poder descubrir algún elemento preciso que se está preguntando y que tiene relación con lo demás igual. ¿Ya? Entonces yo tengo que tener cuidado en eso. Por lo tanto, cuando van a hablar de síntesis globales, generalmente van a referirse, como dice acá, a la idea principal, al tema, a las ideas centrales. Cuando van a referirse a lo local, se van a referir seguramente a las ideas secundarias y a partir de eso, los detalles, ya, los elementos más precisos, una palabra, el ocupar, por ejemplo, alguna coma, o el ocupar un punto y coma, unos puntos suspensivos, cuestiones que son mucho más específicas, ya, que van a, de alguna manera, permitir que nosotros nos fijemos o descubramos cuál es el propósito, el sentido, la finalidad, y eso todo asociado a la tipología textual, que es un elemento que también está dentro de lo global. Entonces, estoy repitiendo cosas que hemos visto bastante durante el año, pero que ya con esta clase de hoy día voy cerrando dentro de las habilidades más complejas que son las de interpretar e inferir, porque es sumamente importante que a ustedes no se les olvide, sobre todo en esta última parte del año, en la cual ya la prueba se nos acerca a pasos agigantados, ¿cierto? Eso es. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que se les haya quedado en el tintero? Por favor, chicos y chicas, pregunten si hay algo que no entiendan o hay algo que les causa alguna duda, porque ya estas son las últimas sesiones. Recuerden que nos quedan las clases de ahora de octubre, que ya son pocas, y algunas de noviembre, y se acaba el preuniversitario y se acaba el año. Luego después viene la prueba final, que es la misma prueba, valga la redundancia, ¿cierto? Y allí las dudas que surjan no las voy a poder yo acompañar o no las voy a poder yo contestar. Entonces es importante que vayan resolviendo las dudas si es que les surge alguna. Y si no les surge en este momento y después dentro de la semana, y eso también lo quería decir hoy día, eh, haciendo algún ejercicio, viendo alguna cosa en el colegio o leyendo alguna cuestión que tenga relación con los ejercicios que realizamos acá, a ustedes les aparece alguna duda, les viene a la cabeza alguna idea, es importante que la anoten, que la traigan a colación y que la compartan acá en las clases que nos quedan, porque ya las instancias se van acabando y el tiempo se va diciendo cada vez más corto en relación a la prueba que les toca dar. No es que los quiera yo presionar, pero es importante que no se les olvide que cada vez, cada semana, el tiempo es menor. Eso es. ¿Qué otra cosa importante debo decir? ¿Ya? Eh, Deme 30 segunditos, por favor. Oye, ¿dónde está? Me están preguntando algo. Hijo, en un ratito más, ¿ya? ¿Ya? Me están preguntando algo. Ya, sigo. Entonces, no siempre se debe confundir, y en este caso, yo les decía al principio,
lo que es una conjetura, que era una especulación en el caso de el análisis de una inferencia, y la inferencia siempre tendrá un sustento en las marcas textuales, que es la información explícita. Entonces es importante que ustedes tengan muy en cuenta el hecho de que a la hora de poder deducir algo, el, el contestarme si aquello que yo estoy diciendo se responde o no se responde con el texto. ¿Ya? La conjetura suele corresponder a la información previa o al conocimiento de mundo que posee el lector, el descarte, que uno hace. Como por ejemplo en este caso, en el video, si yo sabía que Eddie Murphy era un actor importante, si yo lo reconocía, podía ir y conocía, por ejemplo, la película de la cual él habló que era eh, un príncipe en Nueva York, si no me equivoco, eh, uno tenía cierta ventaja para poder delimitar ciertas cosas o no. El que no tenía eso podía entrar en la conjetura, quién será este personaje que entró, o simplemente ni siquiera cuestionárselo. Como a algunos puede que le haya pasado que ni se dieron cuenta que el personaje que entró en escena era un actor de una saga de películas importante, por lo menos en los últimos años como una película humorística. ¿Ya? Entonces, es ahí importante que yo tenga cierto conocimiento de mundo. Lo he repetido durante todo el año, que suele suceder que te pregunten en la prueba por cosas y si uno no tiene cierto conocimiento, tiene que, por último, preguntarse, si yo no tenía idea quién era este actor, es preguntarse qué hace esta persona que no conozco dentro del video que no estaba. ¿Qué giro produce a la conversación que hace que el discurso del protagonista del video sea distinto? Si bien a lo mejor no conozco quién es el personaje, sí puedo, a partir de la recomendación que él hace de una película como segunda parte, yo puedo decir, este parece que tiene algo que ver con esa película. A lo mejor no lo conozco, insisto, pero desde ahí puedo ir acotando, porque si no, voy a entrar a conjeturar y a poder decir cualquier cosa que efectivamente lo que estoy observando, lo que estoy leyendo, no me está diciendo. Entonces es muy importante esto que yo les coloqué aquí en este cuadrito en rojo, porque es el mayor error que generalmente se produce en este tipo de preguntas. ¿Ya? Voy a colocar un ejemplo súper claro, ¿ya? Para que ustedes lo visualicen en relación a cuál es la diferencia entre una verdadera, válida inferencia y una conjetura que sería una inferencia que no corresponde porque evidentemente no está eh, reafirmada en los datos que el texto presenta. Dice el ejemplo, Esperanza, Soledad y Victoria son estudiantes del cuarto medio C del Liceo A 168 de Curacautín. Esa es la sentencia. Entonces, aparecen dos posibilidades de inferencias respecto a esta primera afirmación. La primera dice, el Liceo A 168 es una institución que únicamente recibe mujeres. Y la segunda dice, el Liceo A 168 es una institución a la que asisten mujeres. Entonces, ¿cuál de esas dos afirmaciones que derivan de la central correspondería a una inferencia válida y la otra a una conjetura? ¿Y por qué? El que quiera contestar, el que quiera escribir, lo leo o lo oigo. Ahí, no está tan difícil. Vamos, vamos. Nadie, nadie. No sé. Quien veo al otro lado de la pantalla, por lo menos de nombre, está Aldo, está María Paz, Sofía, Alanis, Fernando, Montserrat, Damaris, Tomás, Vicente. Eso es lo que está en línea. ¿Alguno de ustedes que pueda decirme cuál sería una afirmación o una inferencia válida
¿Y cuál sería la conjetura? Estoy abriendo el chat, no pasa nada. Bueno, nada. Si no hay una participación, por último, escrita por parte de la mayoría, es difícil, chicos, que yo pueda tener una visión clara de lo que le estoy transmitiendo, se va entendiendo, ¿ya? Ya, a ver, me dice por interno, la segunda sería la inferencia, ¿ya? Y la primera la conjetura. ¿Por qué sería la segunda la inferencia y la primera la conjetura? ¿Cómo me doy cuenta? Ya, me dice Profe, Miguel, dígame por la palabra únicamente y asiste, ¿ok? Dígame. es lo mismo, únicamente y la otra asisten. Ella dice lo mismo. Ya, explíquese un poquito más, a ver, desarrolle un poco más la idea. En el primero dice, el Liceo A168 es una institución que únicamente recibe mujeres. O sea, ese colegio, ese liceo es de niñas, como Ya, era antiguamente. Eso dice esa. Y a la otra dice, el liceo es una institución a la que asisten mujeres. Ahí estamos hablando que asisten mujeres y hay hombres también. claro, Porque dice, ahí no hacen una diferencia. En cambio, en la otra dice únicamente. La palabra única significa que solamente, yo pienso que solamente hay mujeres ahí. ya. ¿Y cuál sería la errónea entonces respecto a la afirmación inicial? Pepe. Porque está bien dónde se concentran ustedes, los dos que me han contestado. El ejemplo, Esperanza, Soledad y Victoria son estudiantes del cuarto medio C del Liceo A168 de Curacuaitín, ¿cierto? Ajá, Usted me está preguntando cuál de las dos es incorrecta. sí, mo. La primera, el liceo donde dice únicamente, esa está incorrecta. ¿Por qué? Porque dice únicamente, ya dice estudiantes. Ya, ok, está bien, bien. Está bien lo que tú me dices. Esperaba un desarrollo más claro pero está bien, está bien, está bien. A ver, claro, efectivamente eso vendría a ser la conjetura, porque en el fondo, eh, como ustedes me dicen ahí, en el únicamente, yo lo que hago es asumir que este colegio es solo un colegio de mujeres. Y en el caso de la afirmación inicial, donde dice que Esperanza, Soledad y Victoria son estudiantes del alto medio C del Liceo A168 Caracautín, en ninguna parte me dice que ese colegio es un colegio solo de mujeres. Solo me está diciendo que en ese curso de ese liceo hay 3 chicas con esos nombres que me nombran. No sé si se va entendiendo la explicación. Entonces, yo no puedo afirmar que el liceo es un liceo de mujeres, pero sí puedo decir, como en el caso de la segunda afirmación, que a ese liceo asisten mujeres que serían las 3 que aparecen nombradas ahí en la sentencia inicial. Entonces, por eso que es importante preguntarse siempre, y por eso que está este ejemplo, creo yo, súper claro, si lo que yo pueda decir se comprueba o no se comprueba en el texto inicial. En este caso, el que yo diga únicamente que va mujeres no se puede comprobar, porque yo no sé si hay hombres también en ese colegio, porque la afirmación le dice que son solo mujeres. En cambio, la segunda, cuando dice que asisten mujeres, ahí eso sí se puede comprobar porque efectivamente hay 3 chicas que se nombran en Nación y eso no excluye el hecho de que pudieran ir hombres también, que aunque no se nombren, yo no los puedo eliminar inmediatamente como personajes que no van a ese colegio. Que bien, bien la, la respuesta por parte de los que me contestaron. El tema es que yo siempre les pregunto, y ya me conocen, ya cierto que siempre les hago pensar y
hablar de sus respuestas, de justificar sus respuestas, porque en la medida en que ustedes son capaces de justificar sus respuestas, ustedes dan cuenta de que han aprendido. Si ustedes no me dicen cómo es que llegaron a la respuesta, cuál fue el proceso que realizaron, yo no puedo saber si efectivamente ustedes entendieron lo que yo les traté de transmitir, por eso siempre les pregunto lo mismo, ¿ya? Así que, bien, ya. Avanzo entonces. Entonces, de acuerdo a esto que hemos visto, lo segundo que es importante respecto de esta habilidad y que está muy relacionado con los ejercicios que trae la PAES es el determinar el propósito o la función de cualquier elemento. Eso, como lo decía yo, ¿para qué entró? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que introdujo? Bueno, en los textos pasa lo mismo, ¿ya? Es esencial darse cuenta cómo hay ciertos elementos que van apareciendo y que pueden cambiar alguna orientación o pueden darme alguna pista de alguna cuestión que me van a preguntar. Entonces, primero, es importante reconocer la tipología textual a nivel macro, ¿ya? Ver el título y la fuente, que yo lo he dicho todo el año, ¿ya? O sea, en la medida en que, por ejemplo, si un título me dice en 5 personas en un toque ocurrido en la intersección de, no sé, de Camin con la Alameda, estoy inventando. Y el titular diga, ¿cierto? Tragedia en el centro de Santiago. Uno inmediatamente a partir del título y a partir de eso que yo les dije que sería como el lead, uno dice, "Ah, es un texto informativo, lo más probable es que no tenga ninguna marca textual de opinión. Y efectivamente, si yo voy a comprobar lo que voy a decir, no hay marcas textuales de opinión, no hay ninguna palabra que represente la opinión de quien está escribiendo. Y seguramente, no sé, pues www Bio Bio Noticias, ¿ya? Entonces uno dice, ah, esto está en un portal de internet que además es representativo de un tipo de periodismo que es predominantemente informativo. Entonces ya, a partir de esas pistas uno ya establece un propósito. Esta noticia está tratando de entregar una información. ¿Ok? Puedes relacionar esa tipología con el verbo de la narrativa de otra fórmula que yo he tratado de transmitir durante todo el año, ¿ya? Porque el verbo muestra la opcionalidad del elemento del texto. Así, el que es informar, que es justificar, que es demostrar, por ejemplo, justificar lo eliminó porque justificar tiene que ver el texto argumentativo. Demostrar también lo eliminaría porque la demostración también tiene que ver con la argumentación. Entonces, me quedó informar y dar a conocer que los dos tienen que ver con el texto expositivo y ahí tendría que ver cuál es el complemento a esa acción que establecen los verbos que se le agrega. ¿Ya? Si uno dice informar acerca de un accidente ocurrido en el centro de Santiago y conseguir el emisor con su mensaje. ¿Para qué escribió esto? ¿Cuál es la intención del ejemplo? Estoy leyendo una historia donde van dos jóvenes a mitad de la noche y de repente aparece, ¿cierto? Eh, un lobo en medio de la oscuridad. Dice, aparece el lobo. ¿Qué está intentando decirnos el autor? Yo me voy adelantando. ¿El lobo será que va a atacar a los dos jóvenes que van en la noche? ¿O va a generar cierto ambiente de temor porque pudiera hacerles daño a esos niños? ¿O simplemente el lobo los va a vigilar? Uno inmediatamente a partir de la aparición de un evento tiene que ir haciendo pequeñas hipótesis respecto de lo que pudiera aparecer o de lo que pudiera darse a partir del elemento introducido. ¿Ya? Entonces ahí yo me pregunto el para qué. Obviamente que al seguir la lectura seguramente voy a responderme. Va a haber algún indicio de esa respuesta
yo voy a poder comprobar esas ideas que van apareciendo en mi cabeza respecto al elemento que yo descubrí que va siendo introducido. Entonces, ahí voy a hacer una lectura más eficaz, me voy adelantando a lo que pudiera venir. Entonces, cuando el texto me va contestando, yo voy comprobando. Pueden medirte determinar propósito, entonces, finalidad o objetivo de elementos textuales. Ya lo dije, una palabra, un conector, un personaje, un objeto, etcétera, etcétera. O sea, puede ser cualquiera de las variables. Puede ser también algo más grande como un párrafo, como frases completas, como expresiones. O sea, cuando hablo de expresiones, si está escrito, por ejemplo, con signos de exclamación o con signos de interrogación, ya eh, tiene un sentido distinto. ¿Ya? Signos de puntuación si aparecen puntos suspensivos. Pero ¿para qué colocan los puntos suspensivos? Uno sabe que el punto suspensivo es una especie de momento de para que establece una especie de silencio. Bueno, ¿qué es ese silencio? No estará tratando de transmitir el autor respecto de su suspensivo. Es para que reflexionemos con la idea que venía y después sigamos con otra. Es para a lo mejor hacer un ambiente o una atmósfera de relato en un texto literario que a partir de ese silencio nos provoque a lo mejor cierto suspenso o cierta incertidumbre respecto a lo que pudiera venir. Bueno, dependiendo de la naturaleza del texto que estoy leyendo, el mismo signo de puntuación puede significar distintas cosas. Entonces yo tengo que aprender a descubrir eso. Siempre va a estar relacionado, como dice acá la diapositiva, con el contexto en el cual el texto se está moviendo. Si me colocan una imagen, por ejemplo, en un texto publicitario, bueno, ¿por qué me colocan, por ejemplo, en un afiche publicitario de un champú, la imagen de un león con el pelo liso, por ejemplo? Bueno, inmediatamente uno asocia, bueno, el león naturalmente no tiene el pelo liso, no le brilla el pelo. Generalmente un león tiene una melena grande, enredada, ¿cierto? Y bastante frondosa. Entonces, si me aparece un león con el pelo liso y brillante en medio de un afiche publicitario de champú, inmediatamente me está hablando de que los efectos del champú son tan buenos que son capaces de cambiar la naturaleza del pelo de un león. ¿Cómo no va a poder ser capaz de cambiar la naturaleza de nuestro pelo? O sea, te están exagerando una cualidad para que nosotros pensemos hoy, a partir de este champú, puede tener un pelo tan lindo como se le ve ahí el león, que parece imposible que alguien pudiera dejar el pelo de león así. Voy y lo compro, me convencen, me persuaden a partir de esa imagen, que es complementaria respecto seguramente del exo escrito que pudiera aparecer. Entonces, siempre yo tengo que ir más allá, siempre pensar que los elementos están puestos por algo, por un para qué. Ese por algo dice para qué tiene que tener relación con el resto de los elementos que están dentro del texto, del estímulo que me están mostrando. Porque si no tienen relación, voy a caer en lo que mostrábamos en la diapositiva anterior, en la conjetura. ¿Ya? Entonces, no olvides, dice acá, que es importante considerar la progresión temática, que cómo avanza dentro del texto el desarrollo del tema central y la jerarquía de ideas, ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias. En el caso, por ejemplo, un texto literario, personajes principales, secundarios o incidentales, o aquellos que son los que protagonizan una escena principal y aquellos que están en escenas que no tienen tanta relevancia para el desarrollo teóricamente, pero también aplicarlos eh, de manera precisa en el ejercicio que te puedan ir mostrando. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Y ahí están esas dos palabritas subrayadas. Lo importante, ¿cuál es el propósito del fragmento? El propósito de nuevo. ¿Cuál es la función? ¿Qué función de nuevo? ¿Cuál es la función otra vez? ¿Ven? ¿Cuál es el objetivo? Y varían de acuerdo al contexto. ¿Ya? El propósito del fragmento, función de la tabla, la función que cumple la expresión X, que eso sería, por ejemplo, una oración o una palabra, el uso de comillas, dice allí,
el paréntesis, los guiones, que son elementos que se llaman paralingüísticos, porque son aquellos elementos que acompañan al texto, pero que te indican ciertas cosas que son mensajes implícitos que el texto trae, mensajes complementarios, elementos que ayudan a poder interpretar e inferir de mejor manera. No es lo mismo leer un texto que tiene un signo de interrogación al que el que tiene un signo de exclamación. Eso lo sabemos, pero si no lo aplicamos, vamos a hacer una interpretación del texto que es errónea. ¿Ya? ¿Qué se puede inferir de lo presentado en el texto o qué se puede concluir? Que ya esas dos palabritas me están diciendo que lo que me están preguntando no está escrito en el texto, pero que yo tengo que darme cuenta que es aquello que se está pidiendo aparte de lo que el texto dice y de lo que yo pudiera reconocer con mi conocimiento previo del tema que se está tratando, tratando de establecer ese límite entre que no sea lo que yo reconozco previamente mayor a aquello de lo que el mismo texto me está mostrando, para no caer en la conjetura. ¿Ya? Respecto a lo dicho, se concluye, también la misma palabra concluye tiene que ver con lo mismo. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando esta primera parte y entrar a mirar los ejercicios de texto, ya que son mucho más precisos, ¿qué estrategias puedes emplear para las preguntas que miden la inferencia y la interpretación en relación a los propósitos, que es lo que hemos visto durante el año, para ir resumiendo de manera mucho más precisa? Primero, para inferir, debes volver al texto a buscar información explícita. Generalmente las preguntas de inferencia requieren de que yo me fije en el detalle. Por lo tanto, generalmente son, ¿cómo llamarlo? Son preguntas que yo no lo quiera, muchas veces me veo obligado a volver al texto para volver a leer. Son aquellas preguntas que me hacen perder más tiempo de lo normal. Por eso quizás en otro tipo de preguntas que son de habilidades más sencillas, yo leo con más rapidez y contexto de acuerdo a las estrategias que hemos visto anteriormente. Pero acá tengo que volver en el caso de que me estén preguntando por un detalle y más si la respuesta no está en el texto. ¿Ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Que yo lo tenga en cuenta, que no se me olvide. ¿Ya? Deme 30 segundos porque me acaba de sonar el... Ahí está. Me acaba de avisar el computador que se le está acabando la batería, así que me estoy conectando ahí. Ahí sí. Ya. Vuelvo entonces. Segundo lugar, se descarta todo lo que sea especulativo. ¿Ya? Todo aquello que, vuelvo a repetir, que no tiene congruencia con lo que el texto está mostrando, aquello que es exagerado, aquello que es totalizador, como aparecía en el ejemplo que les puse de únicamente, proyección de ideas propias. O sea, si yo conozco el tema, opino esto, sé esto previamente respecto al tema, tengo que tener cuidado que el texto esté diciendo lo mismo que yo conozco previamente, porque si dice algo contrario, yo me tengo que centrar en el texto, aunque mi opinión sea distinta a lo que el texto está mostrando. ¿Ya? Entonces, en resumen, todo lo que no tenga respaldo textual, y por eso que está puesto en negritas, tiene que ser chequeado. Por eso son preguntas que requieren mayor eh, análisis. Se descarta también la información explícita parafraseada. Y aquí también hay un elemento que yo tenía que rescatar y por eso que lo estoy diciendo acá, porque muchas veces el parafraseo es algo que yo confundo eh, con información implícita, porque como está dicho de otro modo, digo, esto no está escrito en el texto y lo marco. O sea, ahí tengo que tener cuidado en darme cuenta que se está diciendo lo mismo con otras palabras. Ahí hay una cuestión que está de fondo y que yo la tengo que decir y la vuelvo a repetir como lo he dicho varias veces en el año, que es el manejo del vocabulario. Si a usted le cuesta el manejo del vocabulario en ese aspecto, es importante que eche una miradita, ¿cierto?, a ciertas palabras que generalmente pueden aparecer o que a lo mejor busque guías donde se trabaje vocabulario, se trabaje en familia semántica, en esta última parte que nos vaya quedando, que yo le he dicho durante el año, también que lo hagan, porque
Porque no sé si yo no tengo la experticia de conocer ciertas palabras y me están diciendo algo que aparece en el texto de otra manera, me puedo equivocar. Entonces, es importante eso. Para interpretar, y por eso que está puesto en rojo ahí, los propósitos de los textos, siempre es importante fijarse en las partes, los elementos, párrafos, que tienen que ver con la tipología textual. Yo hice varios esquemas durante el año donde explicaba, por ejemplo, qué llevaba en un texto expositivo la introducción, el desarrollo y la conclusión. Hicimos también esquemas donde explicábamos, por ejemplo, qué lleva un texto argumentativo, dónde va una tesis, si por ejemplo la tesis al principio qué tipo de texto es, o qué estructura tiene, si va al medio o va al final, eh, en qué tipo de conectores me tengo que fijar, por ejemplo, para encontrar la tesis, o en qué tipo de conectores me tengo que fijar para encontrar los tipos de argumentos, ya cuáles son los tipos de argumentos, eh, cuáles son las claves para descubrir la tipología textual, ¿ah? Los verbos que hemos trabajado, em, los títulos, las fuentes que también he puesto harto énfasis durante el año. Entonces, todos esos elementos se tienen que combinar para poder llegar a un resultado correcto. Y como dice acá en la 5, esta tipología debe ser coherente con el verbo y la alternativa, como ya yo he explicado y ya he ejemplificado. O sea, yo creo que más que repetir, lo que yo ya he dicho es recordar, ¿cierto? Que esto es importante, aunque parezca en algunos casos bastante lógico después de todo lo que hemos visto. Para ir cerrando, recuerda que un mismo elemento puede tener más de una función dependiente del tipo de texto en donde aparece. Eh, por ejemplo, las comillas pueden funcionar como cita, podría ser dentro de un texto argumentativo, por ejemplo, un respaldo como tipo de argumento, pero también pueden ser, por ejemplo, dentro de un diálogo interno de los personajes, eh, la referencia a algo que un personaje haya dicho, un diálogo. Ya el objetivo es distinto, porque dependiendo de lo que diga el personaje, es qué importancia va a tener dentro del diálogo esa afirmación, negación o apreciación que el personaje haga. Entonces ya va a cambiar eh, la funcionalidad del elemento, como lo ejemplifiqué también con los puntos suspensivos hace un rato. Entonces vamos al ejercicio moderado para que ustedes lo vean, que es lo que he hecho en las últimas sesiones, y aquí me estoy moviendo un poquito para poder ver más, porque soy un poco ciego y, y no alcanzo a leer de tan lejos, y había colocado el computador un poco más lejos para conectarme a la energía. Entonces vamos a mirar este texto, ustedes ya lo conocen porque lo hemos trabajado durante el año varias veces. Entonces, aquí está la pregunta que corresponde al modelo de MR 2020 y el texto del Chastai, que, como insisto, lo hemos visto por lo menos unas 3 o 4 ocasiones durante el año. Dice, cuento escrito en 2013 por Alejandro Aracena, 59 años, de Tierra Amarilla, Archivo Foucault, Fondo de Literatura Oral y Tradiciones Populares, Biblioteca Nacional 1. Uno inmediatamente sabe, a partir del título, ¿cierto? Que está hablando de, no sé, si no conozco lo que es el Yastai, pero hay un concepto ahí, que ya lo voy a descubrir en el desarrollo. Y en segundo lugar, en la fuente me dice que es un cuento, por lo tanto yo ya descubro que está hablando de un texto literario. Dice, para los que nunca han escuchado hablar de Chastai, quiero hacer un paralelo en esta historia y quiero llegar a hablar el mismo idioma con ustedes, especialmente en estas muestras de nuestra flora y fauna. O sea, hay un párrafo introductorio. El Chastai es un hermoso ejemplar de guanaco, mucho más grande que los otros machos, inclusive el jefe de una manada que llamamos relincho. El jefe de todos los relinchos es el Yastai. Aquí nos dicen que es este personaje, puedo entender el tema Yastai y que se dice del Yastai, que es, ¿cierto? Un hermoso ejemplar de guanaco, ¿sí o no? Entonces, en este caso, ahí ya tenemos la idea principal. Ahora sí, me siento relajado para decirles que hay arrieros, son realmente prodigiosos, donde ellos son los principales protagonistas, contando mentiras, aventuras o historias, ¿ya? La noche del río Jorquera invitaba con la claridad de nuestro límpido cielo nortino a reunirnos al lado afuera del rancho, aspirando el humo de un buen cigarrillo. Echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos negro García Arias el hoyito, dirigiéndome una mirada burlesca. Cuentan que es justo y muy inteligente. En una oportunidad, un arriero encontró cerca de su corral unos pequeñitos
o pequeños guanaquitos heridos que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero. Del mismo modo los alimentó con la leche de su ganado caprino y cuando estaban totalmente recuperados los soltó para verlos libres correr por el campo. Una mañana el Rastai se le cruzó en el camino del arriero y con su cuerpo lo tapaba por delante del caballo para que lo siguiera. Lo hizo y muy cerca del lugar encontró unos animales recién muertos. El Rastai pagó su deuda de estadía. El arriero arqueó los guanacos y cuando terminó su faena escuchó un relincho de saludo del más grande de los guanacos. Por ejemplo, ahí, inmediatamente cuando yo leo esa parte, eh, puedo inferir, ¿cierto? Que ese Yastay que mató los guanacos, como ahí pagó su deuda, se está refiriendo a unos guanaquitos pequeñitos que recogió este personaje que lo alimentó, que los hizo crecer y que después los soltó. ¿Ven? Entonces, ahí ya yo puedo inferir que le está devolviendo la mano. ¿Ven? Si bien no se dice directamente que el Yastay sería uno de esos mismos guanacos pequeñitos que fueron adoptados, yo lo puedo inferir a partir de las pistas que el mismo texto me da, por ejemplo, ¿ya? Para que vayamos aplicando inmediatamente cómo es el tema de la inferencia. Ahora, yo no sé todavía qué nos van a preguntar, o estoy haciendo en este momento como que no sé, porque yo vi el ejercicio antes, pero si yo estuviera leyendo este texto en una prueba, yo lo que hago es preguntarme y sacar conclusiones como la que acabo de hacer antes de entrar a las preguntas. Ahora vamos a la pregunta, dice, ¿cuál es el objetivo del texto? Y este estaba fácil porque ya lo contestamos en una sesión anterior, si ustedes recuerdan, que las palabras clave eran objetivo, que mide la habilidad, como aparece ahí en pantalla, de interpretar, y que en el fondo tiene que ver, ¿cierto?, con la tipología textual. Entonces, para los que no se acuerdan o no estuvieron en esa clase donde vimos este ejercicio, que yo se los modelé también, eh, la habilidad que se mide acá, ¿cierto? Tiene que ver primero con el propósito, ¿cierto? De la tipología de texto que estamos leyendo. El texto que estábamos leyendo ya nos dimos cuenta que era un cuento. Entonces, frente a eso, hay 4 verbos que aparecen acá en la alternativa, que son narrar, describir, contar y destacar. Entonces, frente a eso, uno, considerando que el texto es de corte narrativo, que específicamente es una especie de leyenda que se cuenta, y que por lo tanto este tipo de textos se acentúan los verbos, las tipologías son narrar y contar, uno debiera de pensar que la respuesta debería estar entre la letra A y la letra C. Describir al negro García no está, no se hace, y el contexto, el verbo describir tiene que ver con un texto positivo, por lo tanto no lo eliminaría. Y destacar las aventuras de unos arrieros, destacar si bien uno lo puede hacer en cualquier tipo de texto. En este caso, el complemento que es la altura de los arrieros no están. ¿Ya? Entonces, frente a eso, uno se va dando cuenta que la alternativa correcta no puede ser la D, ¿cierto? Tampoco puede ser la C, a propósito del contar y narrar, porque habla la vivencia de los guanaquitos, y ahí la palabra vivencia también me da la clave para decir de que esa no es la correcta, porque no se dice en el texto. Como yo les decía antes, a partir del ejemplo ese que les señalé, de justificar y demostrar, también yo cuando tengo 2 verbos que hablan de la misma tipología, yo tengo que fijarme en el complemento para poder establecer cuál de las 2 alternativas es más precisa respecto a lo que se dice en el texto. Por eso que contar en este caso no me sirve, describir tampoco me sirve, ya expliqué, y la alternativa correcta era narrar la historia del Yastay, que además eh, el Yastay era el tema del relato y era la única alternativa que tenía el tema y al mismo tiempo tenía el propósito en la misma sentencia. Pase hasta ahí, yo creo que no debería de haber dudas. Este ejercicio ya lo habíamos visto con anterioridad y por eso lo rescaté. Entonces ahora, en estos últimos 15, 20 minutos, ya si me paso un poquito, me disculpen porque hoy día empezamos un poco más tarde. La idea es que ustedes contesten al desafío, ¿ya? De las preguntas tipo PAES que
tienen en los ejercicios que les voy a mostrar ahora. Así que atentos, sigan la lectura conmigo y después hacemos las preguntas pertinentes. Dice, Chile entre países más expuestos a la contaminación lumínica. Atlas Mundial lo deja en el 19º lugar. Capitales son las de mayor exposición a la luz artificial. Dice, a simple vista una persona debería ser capaz de distinguir claramente la Vía Láctea en el cielo nocturno e incluso las nubes de Magallanes, galaxias satélites de la nuestra. Pero hoy un tercio de la población no puede hacerlo. Así lo sostiene el Atlas Mundial de Contaminación Lumínica, que dice que más del 80% de la población del planeta vive con exceso de luz artificial y esta lo impide. Usando datos satelitales, luego llevados a un modelo computacional, mediciones de la luz in situ, el equipo internacional liderado por Fabio Falchi, del Instituto para la Ciencia y la Tecnología de la Contaminación Lumínica de Italia, creó más de 300 mapas que luego se ensamblaron para elaborar uno mundial, explica la tercera el experto. Con él detectaron que mientras en Chad, la República Centroafricana y Madagascar, es decir, casi virgen, en Singapur no hay lugar libre de luz artificial. Le siguen Kuwait, 98% bajo condiciones extremas de contaminación lumínica, Qatar 97% y Emiratos Árabes 93%. En Sudamérica, en Argentina, es donde un porcentaje mayor de la población vive bajo ese brillo, 58%, seguido por Chile con el 39,7% viviendo con niveles extremos, más de 3.000 USD por metro cuadrado o microcandela por metro cuadrado, que lo deja en el lugar 19 de los 20 más contaminados por población en el mundo. Un 99,2% del continente, en tanto, vive en algún lugar con algún grado de contaminación lumínica. Guillermo Blanc, investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, dice que el problema no afecta solo a los observatorios, sino también a la población. Y la solución no pasa por iluminar menos, sino iluminar bien. A comillas, dirigir la luz en la dirección correcta, porque un foco tirando luz en todas direcciones genera grandes cantidades de contaminación lumínica, que también tienen impacto económico y ambiental. Si aplicáramos un sistema de iluminación sustentable que no bote luz al cielo, reduciríamos el gasto de consumo eléctrico del alumbrado público hasta en 30%, indica. ¿Ya? Y ahí está la fuente. Cristina Espinosa, Chile entre países más expuestos a la contaminación lumínica, diario La Tercera, del 12 de junio del 2016. Entonces, de acuerdo a esto, la primera pregunta que yo les voy a hacer dice así, a ver si la pueden contestar. A partir de la lectura del fragmento se infiere que la contaminación lumínica A es el tipo de contaminación más silenciosa, pero la más grave que existe en la actualidad. B es un fenómeno que no se puede revertir de ninguna forma en nuestro país. C se presenta en un mayor porcentaje en Argentina con relación al resto del mundo. O D es responsable de gran parte del planeta no pueda disfrutar de las galaxias en el cielo. ¿Qué me dicen? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta de acuerdo a lo que leímos? Yo creo que es la D, profe. Ya. ¿Qué cree que es la D? Porque nunca, en el texto, por ejemplo, en la A, nunca se dijo que la contaminación lumínica fuera peligrosa. Y de hecho, en la B, en el texto se decía cómo poder revertir, pues, decían que pudiendo hacer que la luz no rebote hacia el cielo, reducir hasta los consumos de energía. Y el de Argentina no tiene sentido porque Qatar y países de África tenían mucho mayor porcentaje de contaminación lumínica que Argentina. Así que por descarte la D. Ya. Bueno, la respuesta efectivamente le da muy bien. Su argumentación, excelente. Y ahí internamente también me contestaron que era la D, porque en el texto nos cuenta que por culpa de la luz, parte del mundo no puede ver el cielo galáctico. Exactamente. Eso es muy bien, excelente. Ya.
Vamos a la segunda pregunta, que también tiene que ver con la inferencia. Dice, ¿qué se infiere de lo afirmado por Guillermo Blanc en el sexto párrafo del fragmento leído? A. Los observatorios son los más perjudicados con los altos índices de contaminación lumínica en nuestro país, lo que genera desempleo en el ámbito científico. B. El alumbrado público es el mayor responsable de los inaceptables niveles de contaminación lumínica, por lo que hay que desincentivar su uso. C. Se deben eliminar los focos de iluminación pública para disminuir lo de los países, debe ser ahí, de los países. O D. Se puede reducir considerablemente el gasto energético si la luz estuviese dirigida fundamentalmente hacia el suelo. ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? ¿Te acuerdas lo que decía Guillermo? O vuelvo al párrafo 6. Ahí me contestó por internet. Dice, hay que descartarla porque no nos habla de despidos. Ya, ok. Sí, podría ser. Entonces nos queda la B, la C y la D. ¿Cuál podría ser de la otra? La respuesta correcta. ¿Alguien que se la juegue? ¿O vuelvo al párrafo 6 para revisarlo de nuevo? Por si alguien tiene duda, a ver. No contestan. Voy a Yo volver creo que es la B. a la B. ¿Por qué? La B dice, el alumbrado público es el mayor responsable de los inaceptables niveles de contaminación lumínica, por lo que hay que desincentivar su uso. O Porque la D, no, la B, sí, está ahí la B de burro. Yo creo que ¿ya? en el texto nos decían que normalmente el culpable era el alumbrado público. O sea, no lo apuntaban así, pero decían el alumbrado público, así como que le iban metiendo entre medio. En cambio, la D lo decía directamente, directamente se dice que se va a reducir considerablemente el gasto energético. Lo decía explícitamente en el texto, no están pidiendo ir. Y la C creo que también lo dijeron textualmente en el texto, si mal no me equivoco. Ya. Sí, no está mal el razonamiento que tú haces. ¿Ah? Ya, voy a volver a ver para que ustedes lo vean, que es el párrafo 6. Déjenme. Ahí está. Dice, Guillermo Blanc, investigador del Centro de Astrofísica y Tecnología AFNES, dice que el problema no afecta solo a los observatorios, sino también a la población, y la solución no pasa por iluminar menos, sino iluminar bien. Dirigir la luz en la dirección correcta, que un foco tirando luz en todas direcciones genera grandes cantidades de contaminación lumínica, que también tiene impacto económico y ambiental. Si aplicamos un sistema de iluminación sustentable que no bote luz al cielo, reduciríamos el gasto de consumo eléctrico del alumbrado público hasta en 30%, indica. Eso era lo que decía el señor Blanc. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que ustedes me han dicho, ahora les voy a dar la respuesta correcta para que vean por qué sería eso. Y la respuesta correcta es la D, que básicamente tiene que ver con el que estaba diciendo eh, que si se dirigiera la iluminación hacia una dirección correcta, obviamente que se reduciría el gasto energético y entonces yo podría, y decía que no se tenía que tirar luz al cielo de manera indiscriminada. Entonces, evidentemente que yo pudiera inferir que si al cielo no se tiene que tirar luz indiscriminada, lo más lógico es que debiera darse el foco de la luz hacia alguna parte del suelo, que es donde efectivamente se está ocupando, porque si yo la tiro al cielo en distintas direcciones, se pierde mucha iluminación. ¿Por qué no la ve? Porque efectivamente la ve no habla nada del alumbrado público, él es el mayor responsable, dice, de los inaceptables niveles de contaminación. Acuérdense de las claves que les di en la diapositiva anterior, que cuando hay alguna alternativa que es totalizadora, yo tengo que tener cuidado con esa afirmación. Y ahí dice, es la mayor responsable, como si esa fuera, ¿cierto?, la totalidad de la responsabilidad, y en el texto no se dice aquello. Y obviamente que
La C, obviamente que dice se deben eliminar los focos de iluminación pública para disminuir lo de los países. Eso no tiene mucho sentido, es casi una afirmación conjetural porque no tiene comprobación dentro del texto. Y la primera, obviamente, que es la que dijo el compañero, que no se hablaba nada del desempleo, por lo tanto era la primera que se eliminara, como lo hizo muy bien. Así que eso es, contestaron algunos ahí por interno bien y otros no tanto, pero en general los argumentos que dieron tenían que ver con la respuesta correcta, solamente que faltó ahí el detalle final en el caso de algunos. Vamos a la tercera pregunta. ¿Ya? Dice, a partir de la lectura del fragmento se infiere que A. Pronto no quedarán zonas en el planeta libres de contaminación lumínica. B. Cerca de un 0,8% de Sudamérica está libre de contaminación lumínica. C. Las capitales de los países son las más afectadas por la contaminación lumínica. O D. El uso de paneles solares es una de las soluciones para enfrentar la contaminación. ¿Cuál podría ser aquí la respuesta correcta? Acuérdense que están preguntando por el texto completo en esta, no están preguntando por una parte. Yo creo que es la C, profe. Ya. ¿Por qué? Acuérdense que están preguntando por una inferencia. Porque, por ejemplo, en la B dice que cerca de un 0,8% de Sudamérica está libre de contaminación lumínica. Y aparte de que no nos están pidiendo ningún dato, ese dato está equivocado, así que ya lo podemos descartar. La D, por ejemplo, nunca nos hablan de paneles solares y cómo estos pueden ayudar a la contaminación lumínica. Y la A, nunca se nos dijo de que nunca iban a quedar zonas libres de contaminación lumínica. Ya. Ok. ¿Alguien más que quiera expresar ahí cuál podría ser la respuesta correcta? Porque dentro de toda la argumentación que hay del compañero hay varios puntos importantes que están correctos, ¿ya? Entonces, antes de dar la respuesta correcta y reafirmar o no lo que dijo el compañero en algunos aspectos, si alguno tiene alguna otra cosa que decir. No, profe, dele nomás. Ya. Bueno, la respuesta correcta es la B, Aldo, me parece que era el que estaba hablando, si no me equivoco. Porque obviamente la A, como muy bien lo dijo ahí el compañero, pronto no quedarán zonas en el planeta libres de contaminación lumínica, no se dice eso. Que las capitales de los países son las más afectadas por la contaminación lumínica que la que él había dicho, eso se dice prácticamente de forma explícita dentro del texto. Por lo tanto, por eso decía yo, acuérdate que están preguntando por una inferencia. Y en la D, el uso de paneles solares es una de las soluciones para enfrentar la contaminación. Tampoco se dice nada a partir de los paneles solares, ni siquiera se señala eso. Y por último, están hablando de la luminosidad, no están hablando de la energía. Por lo tanto, se cambia el foco en esa alternativa de lo que el texto estaba señalando. En cambio, cuando dice cerca de un 0,8% de Sudamérica está libre de contaminación lumínica, yo lo puedo inferir porque había en una parte del texto, y ahí voy a volver atrás, donde decía ya lo siguiente, dice, en Sudamérica, en Argentina, donde un porcentaje mayor de la población vive bajo ese brillo, seguido por Chile con el 39,7% viviendo con niveles extremos, que lo deja en el lugar 19 de los 20 más contaminados por población en el mundo, y ahí dice claramente, un 99,2% del continente, en tanto, vive en algún lugar con algún grado de contaminación lumínica. Entonces, si tú sacas la cuenta, ¿cuál es la diferencia entre el 99,2 para llegar a 100? Es 0,8. Entonces, eso era como la inferencia lógica a partir del dato contrario que te estaban dando dentro del relato. Eso es. ¿Se entiende? Pero que sí. Ya. Sí, profe. Síntesis. ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, para ir cerrando hoy día, ¿ya?
como síntesis, es importante, muy importante, como dice acá, que en la vida cotidiana encontramos este tipo de mensajes en los negocios de nuestro barrio. Presta atención a su contenido, responde a las siguientes preguntas. Yo les voy a hacer aquí en la síntesis un ejemplo más claro, o para que vean cómo funciona esto de nuevo. Dice, si lo fío, pierdo lo mío. Si doy, a la ruina voy. Si presto, al cobrar molesto. O sea, ese es un afiche que fue sacado de un almacén de barrio. ¿Qué me está diciendo ese afiche? Que no se fía, que no se da y que si presta va a ir a molestar. Por lo tanto, el mensaje es que tienes que ir a comprar Con plata. Dinero. con dinero, que no va a haber otra fórmula. Por lo tanto, el lenguaje popular es muy, en ese sentido, sabio. Muchas veces nos dan mensajes como este donde a nosotros nos hacen inferir. No nos dicen directamente, ¿sabes qué? Si tú no traes plata, yo no te voy a dar nada. Te lo dicen con otras oraciones más, ¿cierto? Adornaditas, por decirlo de alguna manera, pero te están diciendo lo mismo. ¿Ya? Fíjense esta. Si por fiar tengo amigos y los pierdo por cobrar para evitar enemigos, lo mejor es no fiar. ¿Ve? Ahí tiene otro letrero que también alude a lo mismo y que en el fondo te están diciendo, bueno, eh, ven y paga con dinero y así nos evitamos cualquier problema y seguimos siendo amigos en la medida en que tú pagues, porque si no te pagas, puede producirse el problema. Entonces, ¿qué relación tienen ambos mensajes? Los dos tienen, ¿cierto? Como idea central el hecho de que hay que comprar con plata, que no me van a dar lo que yo vaya a pedir si no es con dinero. Entonces, ¿qué podemos inferir a partir de ello? Que los dos están aludiendo al hecho de que no se va a dar nada si no se paga. Y por lo mismo, el inferir tiene que ver con un propósito. El propósito que están teniendo estos dos afiches acá, y que yo coloqué aquí como síntesis, es decirle a la persona, oye, si tú pagas, va a estar todo bien. Y si no tenés plata, mejor no vengas, porque no te voy a dar fiado, porque no quiero tener problemas contigo más adelante, que me pague o no me pague. Entonces, hay un propósito de que la gente vaya a comprar con dinero claramente. ¿Ven? Entonces, siempre la inferencia, el mensaje escondido implícito tiene, ¿cierto? Su interpretación y esa interpretación está dada por un propósito, un para qué, un con qué objetivo se dijo algo. Y eso no se les puede olvidar, chiquillos. Entonces, para ir cerrando, hoy día vimos el tema de la inferencia y los propósitos comunicativos, que espero que le hayan quedado claro. La otra semana ya voy a retomar la habilidad de evaluar, que es de la otra más alta, que siempre tiene problemas, y vamos a ver un poquito los juicios de valor, la pertenencia y las actitudes del emisor, cómo se aplican dentro de los textos y que tiene que ver con un contenido que es bastante complejo en algunas preguntas de la PAES y que yo he ido detectando a partir eh, de ir analizando también algunos de los resultados de su ensayo y dándome cuenta que las preguntas que se han equivocado son aquellas que eh, se centran en estas habilidades que yo he tratado de ir repasando después del 18 con ustedes, ¿ya? Que son las más complejas. Eso. Ahí estaremos y después más adelante vamos a ver la actitud de denunciación ya casi llegando a fin de mes. Eso es, chiquillos. Sin más preámbulo que eso, ya voy dejando de compartir. Son las 8:20 y, y terminamos con la sesión de hoy día. ¿Ya? Ya se está poniendo oscuro. Yo aquí tengo la luz prendida, pero no se ve muy bien tampoco. Ya es tarde. Y bueno, pido de nuevo las disculpas del caso. Tuve un pequeño percance que tiene que ver con mi hijo, por eso me vino a preguntar algo delante de aquí, ustedes se dieron cuenta, eh, pero me conecté y eso. Espero que tengan muy buena semana y que se haya entendido lo que les he intentado transmitir. ¿Ya? Y insisto, cualquier duda que les surja durante la semana, que ustedes les quede dando vuelta, anótenlo,
lo traen acá a la clase, pregunten, como le he dicho durante todo el año, ¿ya? Eh, si ustedes no resuelven las preguntas acá, el día de la prueba no va a ser el momento para poder preguntar, ni que yo los pueda acompañar para contestarle y hacerle la pega más fácil. Eso es. Me voy despidiendo, que tengan buena semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, Chao, profe, profesor. cuídese Chao, también. chao. Que Que les esté vaya muy bien. bien. Igualmente, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor, por su empatía y un 7. Bacán. Ya pues, muchas gracias, que esté muy bien, Joaquín. Cuídense.